Jesús realiza su primer milagro. El milagro no es lo importante. El propósito de eso es lo importante. Convertir el agua en vino no es lo importante, no es lo relevante. ¿Qué de relevante hay en eso? Que van a tener más para tomar. Eso no es el propósito, pues, ¿verdad? Lo estudiamos en su momento. Jesús hace también en el capítulo 2, Jesús denuncia un sistema corrupto que está en la religión judía. Si lo digo de esa manera, no muchos entienden de qué me refiero. Pero si decimos lo que puso la editorial puso Jesús purifica el templo. Entonces ya sabemos qué es, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer siempre es escudriñar el texto para no ponerle palabras al texto. Ese título no es el Evangelio. Ese título es de la editorial. En este caso, Sociedades Bíblicas Unidas, las que son de esta edición. Es de ellos, no aparece en el original. El sistema es corrupto. A eso es lo que hace Jesús. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Lo estudiamos eso. Le da vuelta a las cosas, ¿verdad? Y allí utilizamos dos cosas, ¿verdad? Uno, era la comercialización con la fe. ¿Qué significa eso? Significa de que, ¿cuál es tu pecado? Mi pecado fue que le robé $1 a mi mamá. Pues sí, con un par de palomitas podés sacrificarlas, ¿verdad? Y todo. ¿Qué otro pecado? Asesiné a alguien, un cordero, ¿verdad? Mejor tráete 2, ¿va? Pero uno no podía llevar el cordero de la casa que tenía. No. Se lo tenía que comprar ¿a quién? A los religiosos de la religión judía. Las ofrendas no podía decir, por ejemplo, así como ahora, ¿verdad? No se podía hacer eso. Yo tenía que llegar al templo y decirle, hoy voy a ofrendar a Dios tanto de dinero. Entonces ellos me daban unas fichas originales de ahí y yo las cambiaba ahí. Estas fechas sí las va a aceptar el Señor. Mentira. Es una absoluta mentira, ¿verdad? Se comercializaba con todo eso. Eso es lo corrupto. Y eso es lo que hace Jesús con la acción de destruir eso, ¿verdad? Juan, a diferencia de los demás evangelios, Juan el que escribe, coloca esta actividad al inicio, en el capítulo 2. En otros evangelios no, aparece casi en la última parte del evangelio. Bien, eso lo estudiamos. Capítulo 3, ¿qué vimos allí? Hay un diálogo. Entre Jesús y Nicodemo. Estos números son los capítulos, así que si lo pueden ir hojeando, mejor. En el capítulo 3, esta versión dice Jesús y Nicodemo. El diálogo que se da ahí es importantísimo para entender qué es creer. Y qué es nacer de nuevo.
Es importantísimo conocer bien eso. Porque y esta idea, Jesús la va a repetir, Juan la va a ocupar en varios capítulos. Por eso he insistido en que si una persona no nace de nuevo, es porque no ha creído. Y una persona que cree, ¿por qué? Si yo creo, me convierto, nazco de nuevo. Si seguimos arrastrando la misma actitud, forma de pensar, forma de sentir de antes, es porque no hemos creído en Jesús, en Jesucristo. Capítulo 3, ahí está esto. Y entre una de las cosas que dice Jesús, le dice, y tú siendo maestro de Israel, o sea, siendo una persona importante en la religión judía, y no sabes esto. Ah, no, pues sí, va, es que, ¿cómo? Entonces, capítulo 3 se da eso. Por eso es que aquel versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no es para la gente que no ha hecho su profesión de fe. Es para los que ya la hicimos. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Exacto. Y por eso hay que leer lo anterior. Creer y nacer de nuevo no es lo mismo, pero es compaginado, viene amarrado. Nadie que cree no se convierte, por ejemplo. Nadie. El creer implica conversión. Entonces, porque entonces, si uno no se convierte al Evangelio, ¿verdad? A Dios, a Jesús, es porque no ha creído. Y tampoco podemos decir, como dicen algunas personas, es que yo todavía arrastro esta mi cruz, ¿verdad? Porque Dios no me lo ha querido quitar. Por Dios, va. Eso no es así. Vaya, capítulo 3, vimos eso. La importancia de creer y de nacer de nuevo. Capítulo 4. Jesús pasa por Samaria. Va a Samaria. ¿Cómo? Sí, así nos dijo el hermano Aníbal en esa oportunidad, que le llamaba la atención eso cuando él dice, me es necesario, tengo que pasar por Samaria. ¿Tenía que? No. Ya vimos eso, ¿verdad? Aquí estaba Galilea, este era Samaria, y aquí estaba Judá, donde está Jerusalén y toda la cuestión. Toda la gente lo que hacía, se venía para acá y se venía para acá, los judíos, porque aborrecían a estos, los samaritanos, y los samaritanos también a los israelitas. Entonces Jesús lo que hace es venirse para acá directamente. Claro, ¿verdad? Tiene una intención ahí. Tiene intención de llegar. Y entonces dialoga con una mujer. Una mujer que a través del diálogo con Jesús provoca
que la mujer le cree. Y este no. Y dialoga igual con Jesús. Y este conoce la ley. Y esta no conoce la ley. ¿Cómo es eso? Entonces, esta mujer logra creer en Jesús y va y anuncia quién es Jesús. La gente sale para ver quién es y le creen. Los que menos creían en los judíos. Y así comienza el diálogo. Y vos siendo judío, estás hablando conmigo. Le dice la mujer samaritana a Jesús. Entonces, esta mujer no solamente dialoga con Jesús, sino que cree en Jesús y anuncia quién es Jesús. En el capítulo 4, también Jesús dice una parte muy importante. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Fíjense lo que dice Jesús. Que la comida para él es hacer la voluntad del que me envió. O sea, en otras palabras, es hacer la voluntad de Dios o de su Padre. Para nosotros, ¿es lo mismo? Si Jesús, siendo Jesús, y para nosotros es una cuestión de opción hacer la voluntad de Dios o no. ¿Verdad que no? Sí, es un... Exacto, es eso, ¿verdad? Pero viene con el creer. Es que todo va unido al creer. Lo primero que uno tiene que hacer es creer. Es que si uno no cree, no hace lo demás. ¿Cómo? Exactamente. Vaya, ese es el mejor término. Es vano lo demás. Si uno no cree, es vano. Podemos cantar, predicar, dar clases de escuela bíblica dominical, lo que sea. Pero si uno no cree, no sirve eso. Si uno no cree, entonces hacer la voluntad de Dios era tan fundamental, determinante para Jesús, que era como la comida para él. Y fíjense, porque más adelante va a decir, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Más adelante lo dice. Esta es otra de las ideas claves para la vida cristiana. Esto es clave para la vida cristiana. Creer y nacer de nuevo, hacer la voluntad de Dios, es clave para eso. No podemos llamarnos cristianos si no hacemos la voluntad de Dios. No podemos, no debemos. Podemos ser un club de amigos, pero no una iglesia.
en el capítulo 4, Jesús sana al hijo. Y fíjense bien cómo es la cosa, que le damos tanto realce a los milagros, pero no a este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos exige. El milagro nos beneficia. Entonces, cuando uno pregunta, y yo lo pregunté, hace 2 domingos pregunté, cuando hablábamos del capítulo número 6, el primer estudio de esto, que se da la alimentación, ¿por qué entonces buscamos a Jesús? ¿Por necesidad de algo o porque Él es quien es? Uno tiene que buscar a Jesús por lo que Él es, ¿verdad? Dígame. ¿Perdón? Me acaba de decir algo de mi cerebro. Ajá. Bueno, ante la expresión que usted dice, ¿por qué lo buscamos? Yo pienso que es por quien es Él, pero por mi propia necesidad también de la eternidad. O sea, porque Él es el único que me puede dar la eternidad. Y entonces, si yo no reconozco eso, definitivamente no tengo nada. Sí. Eso nos dijo la hermana Ana cuando estudiamos eso. Por la necesidad de la salvación, dijo ella. Es cierto. Vaya, es lo único. Es lo único. Pero la necesidad de salvación es porque sabemos, creemos, estamos convencidos de que solamente en Jesús podemos encontrar eso. No por una necesidad física, social, cultural, nada. Eso es lo demás. Y yo decía en esa oportunidad que lo primero es lo primero. Uno busca a Jesús por lo que es Él, Señor y Salvador. ¿Quiere decir que no vamos a pedir por otras necesidades básicas? ¿Cómo no? Pero después. Pero a Él se le busca primero por lo que es, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y luego está en el capítulo 4 que sana al hijo de uno de los funcionarios de Herodes. Capítulo 5. Jesús prioriza. ¿Se acuerdan de que Jesús va al estanque donde están los enfermos? Pero hay una fiesta en el pueblo, en Jerusalén. Hay una fiesta. Hay una fiesta, entonces Jesús, en lugar de ir a la fiesta, va donde hay enfermos. Entonces Jesús prioriza eso. Prioriza eso. Y sana a un enfermo ahí que tenía más de 30 años de estar paralítico, pero lo hace en día sábado. En ese capítulo también está cuando se da la salvación, la sanidad de este paralítico. Y entonces Jesús le dice, recoge todas tus cosas, ¿verdad? Tu lecho, tus cosas, y ya, y anda, ¿verdad? Y se va. Cuando va el hombre con las cosas, que no son tan pesadas tampoco, si eran trapos, ¿va? El lecho era un trapo, ahí no habían camas así como ahora, ¿verdad? Entonces, cuando va cargando eso, los judíos, o sea, la religión judía, ¿verdad? Israelita es la nacionalidad. Judío es lo practicante de la religión. Los judíos entonces no te es lícito. Ey, ¿qué andas haciendo cargando esas cosas? No te es lícito hacer eso en día de sábado, ¿verdad? Entonces, en esa oportunidad, vimos eso de que nadie de la religión judía estaba ahí con ellos. Nadie. En el estanque de Betesda. Nadie de la religión estaba ahí. Pero sí para juzgar sí están, ¿verdad? Para ahí sí. Y Jesús nunca vino a
contradecir la ley, nunca. Le vino a dar la verdadera interpretación. ¿Se ha fijado en ese texto, verdad? Cuando Jesús dice eso, yo no he venido a invalidarla. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿qué quiere decir esas palabras? Que los religiosos de esa época habían inventado tantas cosas alrededor de la ley que eran cosas que no eran de Dios, pues. El sábado no está hecho, el hombre, el ser humano, la persona, no está para ser esclavo de una tradición, sino que el sábado, el reposo, está hecho para la persona, para el hombre, para la mujer. Y mire qué irónico, porque quien trabaja ahí es Dios, no es nadie más en la creación. ¿Qué hacen los seres humanos ahí en la creación? Nada. ¿Y de qué van a descansar? Pues, ¿verdad? O sea, hay que estudiar ese texto para entender lo que se difunde, ¿verdad? El reposo de Dios. Es de Dios, no es del ser humano. Sí, sí se han fijado en eso, ¿verdad? De que el ser humano en la creación no hizo nada. ¿De dónde vienen estos a decir de que si tú caminas tantos metros, ya estás invalidando el día sábado? Eso es cultura, eso es tradición, religiosidad. Eso no tiene nada que ver con Dios. Y Jesús viene a decirles, en otras palabras, este texto, aquellos están en otra tradición, ¿verdad? En la fiesta religiosa. Y Jesús, en vez de ir de allí, se va para allá. ¿Qué quiere decir eso, pues, verdad? Entonces uno lee el texto y con solo eso ya nos dice mucho. Entonces Jesús está para ir donde está el dolor, la enfermedad, la necesidad. Por eso digo yo que sí, nosotros podemos seguir pidiéndole a Dios por todo eso. Pero el inicio no, pues, ¿verdad? O sea, yo no le voy a pedir a Dios que, mira, te acepto, pero si me quitas esto, ¿verdad? Te voy a aceptar. Si me das una casa, entonces te voy a aceptar. Dígame. Sí, 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 sí. Como que yo estuviera haciendo un pacto con Dios. Si tú me das esto, yo te doy esto. Sí, no. ¿Verdad? Si tú me sanas de esto, yo te voy a seguir. Es un pacto que está haciendo. Y no es así la cosa. ¿Verdad? ¿Qué le podemos dar a Dios que lo va a hacer mejor? ¿Qué le podemos dar? ¿Cree usted que el corazón nuestro lo va a hacer mejor a Dios? No. No, pero no pregunté eso, no pregunté eso. Yo lo que pregunté fue, ¿qué le podemos dar a Dios que lo va a hacer mejor a Dios? Vaya, ¿qué le podemos dar? Vaya, eso es lo primero que hay que destacar ahí. Yo me puedo comprometer con Dios, eso sí. Yo me puedo comprometer con Dios, decirle, mira, yo me comprometo contigo a entregarle mi corazón, mi vida, lo que sea. El problema va a ser cuando yo le digo, pero vos me das esto. Ahí sí. ¿Y por qué voy a negociar con Dios? Condicionando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no decimos que Él va a responder según su voluntad. Dios siempre va a ser Dios. Lo que pasa es que
Aquí hay una prioridad de Jesús. Va donde hay necesidad, donde hay dolor. Eso nos dice algo a nosotros también. ¿Dónde debe estar la iglesia? Donde hay necesidad, donde hay dolor. De cualquier tipo, pues. Y entonces, por decirlo de esta manera, ¿verdad? La discordia es porque sanó en día sábado. O sea, dicen los judíos, en otras palabras, porque no obedece la ley. Imagínense cómo son de atrevidos. Si quienes no cumplían la ley eran ellos. Pero entonces viene el resto del capítulo 5, donde Jesús va a hablar sobre su autoridad. Eso está en el capítulo 5. Creo que José David estaba diciendo el domingo pasado, creo. O hace 2 domingos. No, el domingo pasado fue. Que sí. ¿Se acuerdan cuando estaba un paralítico y los amigos lo van cargando, verdad? Y no lo dejan entrar a la gente porque mucha gente está ahí con otras necesidades o curiosidades, no sé. Y entonces lo suben al techo, desmantelan la cosa, ¿verdad? Bajan al hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Y los judíos dicen ahí, pero ¿cómo es posible, verdad, que vos seas tan blasfemo de que puedas perdonar pecados si vos no sos Dios, que no sé qué, que no sé cuánto? Y aquí está la idea. Vos no sos Dios, ¿verdad? Pero aquí está desde aquí lo va planteando, desde el capítulo 1. Y entonces, vos no sos Dios, que no hay que, para que ustedes sepan que tengo autoridad de eso y más, levantate y andaba. La autoridad de Jesús es lo que se plantea en el resto del capítulo 5. Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es esto, la idea esta. Y luego entramos al capítulo 6, de la alimentación de los 5,000, que no la vimos, que lo vimos el domingo pasado. La alimentación de los 5,000 no es lo más importante, ¿verdad? Ya sabemos que Jesús tiene esa capacidad de hacer milagros, de sanar, de multiplicar panes, peces, de detener los elementos de la naturaleza. Eso sí. Eso no es sorprendente, pues. ¿De dónde viene eso? Viene de Dios. Porque Jesús es Dios, pero es el Hijo de Dios. Dios se encarna en el ser humano a través de Jesús. Todo eso es eso, ¿verdad? Ahora bien, Jesús es el verdadero Mesías. Hablábamos entonces el domingo pasado. Y que debemos de entender eso para no distraernos en otras cosas, sino que hay que ver que Jesús es Señor y Salvador de nuestra vida. Nosotros obtenemos salvación a través de reconocerle, creer y convertirnos. A través de eso obtenemos entonces la salvación, que significa también ser parte del pueblo de Dios. Ahora bien, entonces aparece el texto del versículo 16 al 21. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Pero lo importante de esto es que en el versículo 14 del capítulo 6, mejor del 12,
Y cuando se hubiera saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y es porque dice ahí el texto que había un muchacho que tenía panes de cebada y unos peces, ¿verdad? Unos pescados, porque ya estaban afuera. Y que a partir de eso, Jesús hace el milagro de la alimentación. Aquellos hombres entonces, a los que se les dio el alimento, aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, viendo que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero en el versículo 15 del capítulo 6 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No es eso. Jesús no está de acuerdo con eso. Y por eso titulábamos, ¿cuál gloria? Pues, ¿verdad? De volverlo rey a Jesús. Jesús no es rey. Es Señor y Salvador. No es amigo tampoco. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo tratamos nosotros a los amigos? Así lo vamos a tratar a Jesús. Si creemos que Él es mi amigo. Y decimos así y hasta cantamos, mi amigo fiel. Si Él siempre ha sido fiel, los infieles son los seres humanos. Porque todo ha sido enfocado de esa manera, determinada, en beneficio del ser humano, pero no en la entrega del ser humano a Dios. Entonces Jesús escapa, no responde a esas expectativas de la gente, quererlo poner rey, porque ellos están pensando en que Jesús, como rey, va a ser un gobernante político, militar. Si lo colocan rey, ¿a quién están diciéndole que no? Al Imperio Romano. Ellos están dominados por el Imperio Romano en ese momento. No es eso a lo que viene Jesús. Y otra vez, ¿verdad? Otro error más de los israelitas, creer de que Jesús vino solo para ellos. Tampoco. Entonces, claro, en el versículo 15 del capítulo 6, Jesús rechaza eso y se va. Y los deja. Los deja. Hay que fijarse en eso. Si la gente tiene una expectativa equivocada, Jesús no le responde a eso. Se va. ¿Sí me entienden, verdad? Vaya. Hay que tener cuidado con eso de las expectativas, con los falsos conceptos de Jesús, las falsas imágenes de Jesús, las falsas creencias de Jesús. Versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis o no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban.
¿Por qué es que les da miedo a los discípulos ver a Jesús? Aquí hay que sospechar, ¿va? ¿Por qué creen ustedes que les da miedo a los discípulos ver a Jesús? No lo habían conocido, que iba caminando. Solo vieron como ya era de noche, Ajá. solo vieron el bulto que iba sobre el agua. Y los discípulos dijeron, ¿y quién es ese que viene allí? Ahí fue cuando él les contesta, soy yo, no teman. Sí. Podría ser una posibilidad eso, ¿verdad? Sí. Diga. Aquí Juan dice claramente que vieron que venía Jesús. Ajá. Entonces quiere decir que lo reconocieron desde el punto de vista de Juan. Pero Mateo creo que dice, o Marcos, que ellos vieron como que era un fantasma. Sí. Lógicamente, en la turbulencia del viento, del mar, en la oscuridad, y vieron ellos un bulto, es un fantasma, y nosotros hubiéramos tenido miedo también, pero fue por eso, aunque aquí Juan dice que ellos vieron que era Jesús, Sí. pero le tuvieron miedo en ese momento, porque y también a nosotros no hubiera pasado lo mismo, estar en la oscuridad y vemos a alguien caminando, entonces nos hubiéramos asustado, ¿verdad? Pero ellos también ya habían andado con Jesús y habían tenido otras experiencias con él en cuanto a los milagros que hacía, y ya debían de haber tenido ya una idea de que Jesús podía ser el que venía ahí a librarlos de ese momento difícil. Sí. Hay un detalle también de que ellos ya saben que va solo. Saben de que Jesús ya se fue, ¿verdad? Porque nos lo plantea en el versículo anterior. Jesús ya se fue. Van solos en la barca, pero van para esa dirección. Y entonces, sí, Juan dice que identificaron que era Jesús, pero tuvieron miedo, ¿va? Nosotros no, ¿verdad? Nosotros nos hubiéramos mantenido firmes y seguros. Así, el pelo así, ¿verdad? Todo chirizo, cabal, ¿va? Pues sí, porque impresiona, pues. Impresiona eso. Eso, ¿verdad? Impresiona. Pero es bien interesante preguntarse eso, ¿por qué Juan escribe este texto? Y para mí es lo que viene. Cuando le tienen miedo, es como responde Jesús. ¿Dónde más han escuchado eso? ¿O han leído eso? No, aquí no lo dice. En el otro evangelio sí. ¿Y por qué tienen miedo? Les dice Jesús, ¿verdad? En los otros. Pero allí hay otra intencionalidad. Aquí Jesús responde, yo soy. Otra vez, ese era el nombre de Dios. La misma idea. La misma idea que va permeando en todo. No hay que perder eso. Jesús no es aparte, pero sí, de Dios, porque Jesús es Dios. Todo lo que hace Jesús, la voluntad del Padre que hace Jesús, es una comida para Él, es su alimento. En la medida que hace la voluntad, se alimenta. ¿No será que nos pasaría lo mismo a nosotros? Me pregunto, y les pregunto. A mí me da yo me pregunto eso. ¿No será acaso que si ustedes hacen la voluntad de Dios, nos alimentaríamos? ¿Nos fortaleceríamos? ¿Nos nutriéramos? Con hacer la voluntad de Dios. De Dios nada más. De nadie más. Pero decir Dios es decir Jesús. Por eso no hay que separarlos.
pero también hay que hacerlo. Por eso estoy hablando así. Como dicen uno, la cosa es en cuanto es y para seguir siendo, ¿verdad? O sea, es un juego de palabras, pero Jesús responde con el nombre que se le da en el Antiguo Testamento a Dios. Cuando Dios selecciona a Moisés y le dice, Moisés, mira, pero cuando vaya allá donde los ancianos y me preguntan quién me manda, ¿quién le voy a decir? Decirles que yo soy te manda. Las palabras, las letras, eso en hebreo es HWH. Después le ponen consonante a través de la historia. Pero lo que quiere decir es, yo soy. La idea es, el que ha sido siempre, soy. El perpetuo, el eterno, el que he sido siempre. Ese es el que te manda. Y entonces cuando ven y se asustan, no se preocupen, yo soy. No es lo mismo que digamos nosotros así, ¿va? Cuando le dicen, tocan la puerta, ¿quién es, va? Yo soy. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Pero aquí sí tiene esa implicación con Jesús. O sea, en otras palabras, lo que les está diciendo, soy Dios. Y yo sé, bueno, no sé, trato de imaginarme el impacto de eso para un judío cuadrado, ¿verdad? Y no le entraba eso. ¿Cómo es posible si este es un pinche mortal? Y por eso es que vienen y es que es toda una película eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llevan a Jesús y lo interrogan y él responde, ¿verdad? Jesús, y él lo que hace, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y lo tienen ahí para matarlo. O sea, lo ridículo que es todo eso, ¿verdad? Lo paradójico. Entonces aquí, lo importante de eso no es que Jesús camine sobre las aguas, ¿verdad? Eso no es lo importante. Lo trascendental no es eso. Si eso lo puede hacer Él, eso es. Que uno de nosotros lo haga y sí es sorprendente, ¿verdad? Eso es milagroso. Sin embargo, el centro de esa porción es esto, para mí, en mi interpretación. Donde otra vez Jesús está diciendo, no soy solo yo, es Dios conmigo. O sea, yo estoy con Dios y Dios está conmigo. Yo soy entonces. Por eso es que en algunos aspectos Jesús se coloca como hijo y en otros aspectos, en otros momentos, se coloca como Dios mismo. ¿Qué piensan de todo? De esto. Entonces dice en el versículo 21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Verdad? Y ahí termina el texto que hemos definido para ahora. Llevando a la práctica este pasaje que hemos leído, muchas veces nosotros nos encontramos en momentos difíciles, atribulados, al igual que los discípulos. Los discípulos tenían gran experiencia en andar en el mar, eran pescadores, sí, ¿verdad? Estaban acostumbrados a esas turbulencias posiblemente. Entonces, pero llegó un momento de que ya por toda la experiencia que ellos tuvieran, no bastaba para salir con vida, digamos, de ese momento. Entonces, muchas veces en nuestra vida nosotros confiamos también en nuestras propias experiencias.
pero hay momentos de que ya nuestras fuerzas no pueden y nos encontramos en momentos bien complicados que solo Dios es el único que nos puede auxiliar. Entonces, de la nada aparece Jesús también. En el caso que nosotros estemos pasando por momentos difíciles, y entonces Jesús está ahí a nuestro lado también, ¿verdad? Ayudándonos en el momento que más necesitamos. Para mí esta es la enseñanza que podemos tomar de este pasaje, Muy bien. que Dios está siempre al momento que más lo necesitamos. Ahí Sí. está Él y debemos tener confianza en Él. Y Muy aquí bien. está la prueba, pues también con ellos. Exactamente. Perfecto. Y yo creo que también, dígame. De que ellos se asustaron cuando vieron que Jesús venía caminando sobre el agua. Puede ser también que los discípulos hasta ese momento no habían entendido todo lo que Jesús, Sí. no el contexto, sino que lo que Él es y lo que puede hacer. Y acostumbrados, como ya dijo la hermana Ana, de los discípulos al mar, al agua, a pescar, pues ellos sabían que sobre el agua nadie había caminado. Entonces, venir a Jesús, que se identifica, y verlo caminar sobre el agua, Ajá. probablemente eso es lo que los discípulos todavía no habían entendido, toda esa Sí. capacidad la capacidad plena de Dios, ¿verdad? Muy bien. Sí, perfecto, perfecto. Y lo fundamental es que uno debe de estar bien ubicado también. O sea, uno tiene que estar del lado de Dios, porque si no, no lo va a entender, no lo va a reconocer y le va a dar pálida cuando vea algo o cuando se enfrente a algo. No es lo mismo afrontar las problemáticas con Dios que sin Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Dígame. Espere ahí el micrófono. Yo creo que por eso es interesante Ajá. esta clase de la Escuela Bíblica Dominical, porque en muchas ocasiones en que ya lo hemos leído, pues necesitamos un poquito más. Sí. Y en esta reunión que tenemos ahorita, uno puede preguntar Ah, no, sí. lo que uno no sabe. Debatir también. Por eso digo yo que el estudio de las clases dominicales es muy interesante para todos, no solo para uno, porque aprendemos más. En Sí. cambio, en la predicación, Ah, no, solamente lo que el pastor dice, pues sí, y ya estuvo. Y aquí uno se le va despertando más Sí. para ir comprendiendo más claro, porque yo ya lo había leído varias veces, pero hoy he ido aprendiendo más todavía. Cada vez que nosotros lo leemos y las opiniones de cada hermano, vamos aprendiendo más solamente. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Es que lo que pasa es que lo que hacemos aquí se llama teologizar. La teología en el siglo pasado, no, mejor dicho, en el siglo pasado y en ciertas zonas geográficas, como por ejemplo Europa, creían que solamente un grupo pequeño de personas que iban a la universidad podían hacer teología. Pero no, ¿cómo? Exactamente, exactamente. Bueno, y al inicio, hace como unos, quiero ver, antes del siglo XVII, era peor todavía, ¿no? Era peor porque solamente estos podían hacer teología.
y lo que decían ellos era infalible, ¿va? Y uno tenía que obedecer lo que decían ellos, no lo que la Biblia decía, porque ni siquiera teníamos la Biblia. Y ese es uno de los grandes éxitos, avances, progresos de la Reforma protestante, ¿verdad? El tener el texto. Entonces, luego, en el siglo pasado, se dijo que no, cualquier persona puede hacer teología. Hacemos teología aquí, no yo, sino también ustedes. Hay una teología popular, hay una teología pastoral y una teología profesional. ¿Cuál es mejor? Las tres. Las tres, ¿verdad? Entonces es lo que hacemos, eso es lo que hacemos. Muy bien, quiero pedirle a la hermana Tania si nos despide en oración, por favor. Gracias. Señor, te agradecemos de gran manera porque nos has permitido reunirnos en esta mañana. Te suplicamos, Señor, que nos continúes dando de tu espíritu, Señor, para que aprendamos, para que pongamos en práctica también lo que aprendemos este día. Y también, Señor, para obedecerte siempre, Señor. Te rogamos que esta semana sea de bendición para todos nosotros y que estés siempre con nosotros, Señor, en todo momento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.